Bien, vamos a desarrollar a continuación la forma débil de la ecuación diferencial lineal elíptica. Recordemos que hay que encontrar una función de desplazamiento que depende de x, pero en este caso vamos a encontrar una u de x que pertenece a un espacio vectorial o a un espacio de funciones, de manera tal que estas funciones pueden ser cualquiera, ¿no? Pueden ser polinómicas, pueden ser exponenciales, pueden ser lagrangianas, etc. Pero la condición es que este espacio de funciones debe cumplir con una condición de Dirichlet. Es decir, cuando estamos en x igual 0, en la barra empotrada, la condición de Dirichlet nos indica que estamos partiendo de una u sub 0 o una u inicial, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar una función u de x que pertenezca a un espacio S que cumpla con esta condición inicial. Ahora, esto se acompaña, por supuesto, con los valores que ya sabemos o con las pistas que ya sabemos para resolver este problema. Una U inicial, una U sub 0 inicial, la fuerza T, la fuerza distribuida F de X y la relación constitutiva que relaciona al esfuerzo y a la deformación. De tal manera que exista una función W para todo W que pertenezca a un espacio también de funciones llamado V ahora, en donde se cumpla que esta función W en x igual 0 también sea igual a 0. En este sentido, esta condición también es una condición de Dirichlet, pero debe ser obligatoriamente homogénea. Fíjense que en este caso la U en 0 es una U inicial, que cuando la barra está empotrada es igual a 0. Pero en este caso, esta condición de Dirichlet es homogénea, es decir, que independientemente de la condición física del problema, para todo el borde de la barra en x igual 0, el desplazamiento o la W en este caso es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que significa que sea homogénea, que siempre va a ser 0. Entonces lo que vamos a hacer luego es tomar la ecuación diferencial de la forma fuerte, la vamos a multiplicar por esta función W en todos los términos y vamos a integrar la ecuación en un intervalo de 0 a L. Entonces integramos en el lado izquierdo de la ecuación, integramos en el lado derecho de la ecuación y este es el resultado. Ahora vamos a aprovechar este resultado y vamos a multiplicarlo por A, considerando que esta A es un área y esa área obedece a que nuestro problema canónico es un problema de elasticidad. Y entonces, como sabemos que la sección de la barra es una sección A que puede depender de X, fíjense que esto implica que la A puede ser variable a través de la longitud L de la barra. Entonces, multiplicamos por A ambos términos de la ecuación integral anterior y nos queda esta gran ecuación integral, ¿sí? Entonces, aquí observando algunas cosas, cuando multiplicamos a de x por diferencial de x, estamos multiplicando unas unidades de área por otra unidad de longitud, lo cual nos da un volumen. Y esto puede llamarse volumen del elemento. Este mismo factor también se observa acá, volumen del elemento. Y cuando multiplicamos el área por la fuerza T de tracción, a esta la llamamos fuerza de borde, ¿sí? Entonces, esta ecuación completa se llama o se le conoce como la forma débil de las ecuaciones parciales diferenciales. La forma débil, dicho sea de paso, es la base de las aproximaciones que conducen al método de elementos finitos. Es a partir de esta forma débil que podemos desarrollar luego métodos aproximados que nos conducen al método de elementos finitos. Hay una equivalencia entre la forma fuerte y la forma débil. Y de hecho hay una correspondencia biunívoca, es decir, que de la forma fuerte podemos llegar a la forma débil y de la forma débil podemos llegar a la forma fuerte, aunque exactamente habría que decir que de la forma débil
podemos hacer un desarrollo que implica que se cumpla la forma fuerte para que se cumpla a su vez esa forma débil. Entonces, la forma fuerte y la forma débil de las ecuaciones diferenciales parciales son equivalentes. Una implica a la otra. De hecho, en este caso vamos a partir de la forma fuerte, en donde, pues, como ya conocemos, tenemos esta serie de condiciones. Tenemos la ecuación diferencial a resolver en el intervalo de 0 a L con estas condiciones de borde en U, en 0. Cuando x es igual a 0 tenemos una U inicial. Cuando x es igual a L tenemos un sigma que es equivalente a la fuerza de atracción T. Y además tenemos la relación constitutiva sigma igual a E por U, X. Entonces, partiendo de esta forma fuerte, introducimos una función W que pertenezca a un espacio de funciones que cumpla con esta condición de Dirichlet homogénea, es decir, que cuando x es igual a 0, no solamente es una u inicial, sino que es equivalente a 0 literalmente. Y a esta función W vamos a llamarla función de peso. ¿Sí? Ahora, vamos a multiplicar la forma fuerte por esta función de peso W y luego la vamos a integrar en el intervalo 0, L. Y además aprovechamos para multiplicarla por el área en todos los términos, lo cual nos queda lo siguiente. Tenemos la ecuación diferencial multiplicada por la función W que pertenece al espacio de funciones B, y además aprovechamos y multiplicamos todo por el área y lo integramos a través de la longitud de la barra de 0 a L, de 0 a L, y esto es igual a 0. Esto se puede resolver, sobre todo este término, se resuelve a través de una integración por partes, usando la regla de la diferenciación del producto y a la vez el teorema fundamental del cálculo, lo cual, desarrollándolo, nos queda que menos la integral de 0 a L por la función W, x, es decir, evaluada en x, por sigma por el área por d de x más W sigma por A evaluados en 0 y en L, más el otro término que nos hace falta, que es la integral de 0 a L de WA por f de x, todo esto es igual a 0, ¿ok? Y lo que hacemos ahora es pasar unos términos al lado derecho de la ecuación, pasamos esta integral al lado derecho, pasamos esta integral evaluada al lado derecho y multiplicamos por menos 1, lo cual nos queda entonces esta forma que vemos acá. Ahora vamos a evaluar un poco esto que ocurre en este segmento de la ecuación. Cuando llevamos toda esta ecuación de nuevo acá y nos concentramos en el último término de la misma, observamos que al evaluar este W sigma por A entre 0 y L, tenemos este desarrollo, y aquí hay dos cosas importantes a observar. La primera, que este sigma de L no es más que la fuerza T, porque esto nos los da la condición de borde de Newman. Sabemos que en el extremo derecho de la barra hay una fuerza de tracción T que obedece a este sigma evaluada en x igual a L. Y además, por la introducción que hicimos de la función W que pertenece al espacio vectorial B, sabemos que esta W evaluada en 0 es la condición de Dirichlet, pero homogénea, es decir, esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, todo esto es igual a 0. De esto sabemos que es igual a T. Entonces todo esto que tenemos aquí arriba en realidad es W en L por T, ¿sí? Entonces, sustituyendo, tenemos el lado izquierdo de la ecuación igual, tenemos este segmento de la ecuación igual, más W en L por T multiplicado por A. Y esto es nada más y nada menos que la forma débil. Es decir, partimos de la forma fuerte y llegamos a la forma fuerte de la ecuación diferencial parcial. Es posible, es comprobable, es demostrable
que a partir de la forma débil podemos hacer un desarrollo más o menos semejante y llegar a la forma fuerte. Solo que a partir de ese desarrollo habría que definir una función phi que es mayor a 0 en el intervalo abierto de 0 a L y es equivalente a 0 en los extremos de la función, de tal manera entonces que desarrollando la ecuación en su forma débil, la ecuación integral, vamos a concluir que debe cumplirse la forma fuerte para que a su vez la forma débil tenga sentido. Entonces es como lo explicábamos al principio, la forma fuerte y la forma débil se implican la una y la otra, la una a la otra. Y recordemos entonces que a partir de la forma débil es que pueden desarrollarse unos métodos aproximados para luego llegar al método de elementos finitos. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de la lección siguiente.